este precioso culto de acción de gracias. Amén. Voy a invitarle a que esté en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tener un corto tiempo de reflexión en la palabra. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y yo le voy a pedir el favor que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Amén. Cuando hayan encontrado, me pueden por favor confirmar con un amén. Eclesiastés 8, verso 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eterno y soberano Dios, en esta hora nos acercamos ante ti, Señor, creyendo que tú atiendes a nuestra oración, a nuestro clamor, y te pedimos, buen Jesús, que en esta hora hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra con total libertad llegue al corazón de cada uno de nosotros y cumpla esa perfecta obra para el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. ¿Pueden por favor sentarse? Si hay temas que son comunes a todos y que generan distintas formas de expresión acerca de esto, es la muerte. Digamos que no existe ningún individuo que no haya tenido que enfrentarse al dolor de la pérdida de un ser querido, y dependiendo de distintas circunstancias asume el duelo. Hay para quienes el duelo se convierte en una situación que los conduce a la más profunda depresión como consecuencia del arrepentimiento que logran expresar por el poco o nulo aprovechamiento acerca del tiempo en vida de ese ser querido, o de distintas acciones que ellos cometieron y que pudieron dañar al otro, y que entonces cuando la muerte aparece y ese ser querido ya no está presente, entonces viene a la mente la culpabilidad acerca de lo que pudo hacer y no hizo. De otro lado están aquellos que factiblemente entienden que lo mejor que le pudo ocurrir a su ser querido, porque estaba atravesando una enfermedad que provocaba mucho dolor, es que la muerte haya venido por él. Lo cierto es que ningún individuo se escapa de enfrentarse a la difícil connotación que tiene la muerte en su vida. Si intentáramos en esta noche preguntarle a cada uno de nosotros cuál ha sido su experiencia frente a esta situación, tendríamos distintas posturas, desde el que ha perdido por muerte natural a algún ser querido, o el que a través de una muerte violenta siente gran dolor por aquel que provocó la muerte de su ser querido, o aquel que le pregunta al cielo porque una catástrofe natural o un evento sobrenatural terminó por llevarse a alguien a quien él amaba. Y la Biblia no es ajena a tocar este tema y a plantearnos una postura distinta a la que asume la gente frente a la muerte. Hay frases que la gente tuitea y que las convierte en meme, pero que expresan una verdad muy profunda. Las oraciones más sinceras factiblemente no se han escuchado en las iglesias. Factiblemente se han escuchado en los pasillos de algunos hospitales, donde un familiar, después de recibir la dura noticia de que le quedan pocas horas a su ser querido, se acerca con total sinceridad desde lo más profundo del corazón y le expresa a Dios con un dolor que no es equivalente a la expresión ni de sus lágrimas ni de la altisonancia de sus palabras,
solicitándole que por favor haga un milagro para que ese ser querido que está a puertas de la muerte regrese. Dice Job capítulo 14 desde el verso 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días, los días del hombre, están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El salmista en el Salmo 90, el verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Juan 11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta enseñanza quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que usted y yo nos beneficiáramos de ella en este presente. El Espíritu Santo trae consuelo a nuestros corazones y al mismo tiempo trae un pensamiento sobrio a nuestro corazón en medio de circunstancias como la muerte. Apocalipsis capítulo 14 tiene un texto bien particular, y es que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. La muerte es un tema que a todos nos atañe, pero no todos queremos pensar en él. Es un asunto que nos compete a todos, porque todo hombre que hoy vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano o otros llegaremos más tarde, pero lo único que no existe es la posibilidad de eludir esta cita. Es por esto que todas las comunidades en el mundo a donde usted va tienen un cementerio. ¿Sí se ha fijado usted en eso? Podrá faltar factiblemente un banco, pero no un cementerio. ¿Por qué? Porque la muerte es segura para todos los hombres. Nada hay más cierto respecto de la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde mucho tiempo, pero nosotros tenemos la seguridad y la certeza que la muerte vendrá por nosotros. Toda la historia y la experiencia de la humanidad nos asegura que nadie puede librarse de la muerte. Ricos o pobres, jóvenes o ancianos, creyentes o paganos, santos o pecadores, intelectuales o analfabetas, citadinos o campesinos, todos tenemos una cita con la muerte. A cualquier hora o en cualquier lugar, cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar o posponer la cita con la muerte. Y cuando llega la muerte, cuánto dolor provoca en los individuos, cuánta tristeza traen al corazón de las gentes. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. Por eso es triste observar que en ocasiones asumimos el dolor ajeno como un hecho netamente trivial, como si fuese cualquier pérdida. Tranquilo, mi más sentido pésame. Nadie siente el dolor ajeno. Nadie puede cuantificar lo que usted
ha sentido y va a seguir sintiendo por la pérdida de ese ser querido que hoy ya no está. Y a veces las palabras, en vez de traer paz al individuo, le puede provocar es un sentimiento mucho más desolador al percatarse que la empatía del otro no existe. Nunca nos hemos acostumbrado a ella. Nosotros quisiéramos eliminarla de tajo, pero lo cierto es que no existe posibilidad de alejarnos de esta. Por eso es necesario que nos detengamos a pensar sobre la muerte y que logremos alcanzar un conocimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando la hora de la muerte llegue. Los que saben de mi profesión entenderán que aunque existen distintas profesiones que tratan con la vida humana, ninguna tiene un contacto tan cercano con la muerte como la medicina. Factiblemente yo haya perdido la memoria de cuántas escenas haya visto del justo momento en el que uno le dice a su compañero hora de defunción, porque ya la reanimación cardiopulmonar no viene al caso, porque el esfuerzo terapéutico es fútil y uno tiene que asumir que ese ser que hace un par de minutos estaba con vida ya no está en este mundo. ¿Y qué hacer frente a esta? Porque es que una vez pasemos el umbral de la vida, habremos empezado un viaje sin retorno y un destino que ya no puede ser cambiado. En tan solo un segundo tu corazón puede dejar de latir y tu destino queda sellado para siempre. Doctor, es imposible. Yo acabé de dejar a mi mamá aquí, fui a comprar un jugo y la encuentro muerta. Doctor, ¿qué es eso? Así es la muerte. Pasamos en un milisegundo de la vida a la muerte. ¿Y qué sucede cuando el hombre muere? Este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Se puede traducir como felices. Estos días hablábamos en la emisora de las bienaventuranzas. Y bienaventurado es ser feliz, plenamente feliz. Y parece un contrasentido, pero tiene todo un piso como de principio del Señor Jesucristo, cuando dice bienaventurados los que mueren. Sean felices los que mueren siempre y cuando mueran en el Señor. Es como si dijéramos bendito de Dios o bendecido por Dios, y como consecuencia de esa bendición este hombre o mujer experimenta gozo, plenitud y contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos. ¿A quiénes señala el texto que poseen la bienaventuranza de la que hablamos de Apocalipsis? A los que mueren en el Señor. El texto dice bienaventurados los muertos, y esa declaración debe chocar con nuestra idea de la muerte. ¿Cómo así que es plenamente feliz quien se muere? A nadie le cabe eso en la cabeza. Cuando nosotros recibimos la noticia de que alguien ha muerto, siempre hay un tono triste y sombrío en las palabras, y de seguro que no puede ser de otro modo. Hay quienes buscan no dar la noticia e intentan buscar ayuda psicológica o expertos en el duelo para que le den la noticia a aquel que ha perdido su ser querido, porque consideran que cuando escuche que su ser querido ha muerto puede entrar en conmoción o en un shock, y entonces buscamos las palabras adecuadas, hablamos en un tono bajo, hacemos una introducción amplia que busque darle algo de consolación a la persona, y luego procedemos a decirle: tu familiar ha muerto. Pero en las Escrituras parece que ocurre distinto. Esta bienaventuranza nos da otro panorama.
Pero el que nos dé otro panorama no implica que el texto bíblico se olvide de que nosotros somos humanos. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No es que no tengamos tristeza. Lo que pasa es que no tenemos una tristeza como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo en Filipenses 2, hablando de Epafrodito, su amigo de milicia, quien había enfermado, pero el Señor no permitió que muriera, él dice: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza, aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos en este mundo sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la observamos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué cuando la observamos desde el punto de vista del que ha partido con el Señor? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? Bueno, si pertenece a ese grupo del que habla Juan, está describiendo no a alguien que se va con tristeza, con dolor, con un sentimiento de culpa, sino está hablando de alguien que se va plenamente feliz, porque es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona plena. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. Juan nos aclara que nosotros tenemos una esperanza distinta a la que tiene aquel que muere sin el Señor. Pero esta bienaventuranza no es para todo el mundo, porque ahí no dice que son bienaventurados simplemente los que mueren. Allí dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte están en una relación íntima con Cristo, aquellos que han permanecido fieles a Cristo, aquellos que han vivido para Cristo, aquellos que decidieron abandonar una vida de pecado y comenzar a vivir para Dios, para ellos la muerte es una bienaventuranza. Para todos los demás que están sin Cristo, la muerte no es una bendición. La muerte no es motivo de alegría, porque ellos han partido en sus pecados, han partido de este mundo teniendo una relación rota con Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados. Sabes, a la hora de tu muerte podrán poner tu cuerpo en el ataúd más bonito, y hay gente que se esfuerza por tener el ataúd más lindo. Hay gente que se ha ido a la tumba y ha pedido que le arrojen allá el Bentley, el carro más caro. Podrán imprimir nuestro nombre en las tapas del ataúd con letras de oro relucientes muy bien hechas. Podrán traer las plañideras que lloren mejor en el mundo, el grupo de mariachis que mejor cante. Podremos tener el césped más verde, las flores más bonitas. Pueden hacer un epitafio que se quede grabado en la memoria de quienes asisten a nuestro sepelio, el más bonito. Pero aún así, si no tienes resuelta tu situación con Dios, de nada vale. De nada vale que sea el ataúd más lindo. De nada vale que el césped sea el más hermoso. De nada vale que las flores sean las más coloridas. De nada vale. Solo los que mueren en Cristo
son bienaventurados. Solo los que han resuelto en vida su situación con Dios son bienaventurados. Por eso creo que nosotros debemos tener mucho cuidado acerca de la manera como nosotros entendemos nuestra vida cristiana. El sentido máximo del evangelio no tiene que ver con la creación de una cultura cristiana alrededor de la cual nosotros nos movemos. No tiene que ver con una vestimenta, con un tipo de alabanza, con unas conductas alrededor de meros formalismos, sino que nosotros entendamos que el verdadero sentido del evangelio está en la salvación de nuestra alma. Que el verdadero sentido del evangelio está en el lugar que ocuparemos cuando la muerte venga por nosotros, o cuando Cristo aparezca en las nubes y se escuche sonar la final trompeta. Cuando nosotros perdemos de vista el verdadero objetivo del evangelio, terminamos confundidos con los adendos y enfocados en las añadiduras, y perdemos de vista lo esencial, lo primordial, lo fundamental. ¿A qué venimos al culto?, podría usted preguntarse. ¿Por qué oro? ¿Por qué canto? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el principal objetivo y propósito de mi vida? ¿Qué es lo que ocupa mi tiempo? ¿A qué dedico mi vida? Hay ocasiones, para mí tiene todo un sentido hablar hoy de la muerte. No crea que es una casualidad. Y es que en ocasiones nosotros percibimos que todo es más importante que nuestra relación con Dios y la determinación del lugar que ocuparemos en la eternidad. Cuando usted se para de frente a la muerte, usted se da cuenta que todo lo que para usted ha sido importante deja de tener sentido, porque frente a ella solo existe un alma desnuda. Su capacidad o su poder adquisitivo queda a un lado. Su belleza física o su vestimenta o su porte queda a un lado. Sus títulos quedan a un lado. Su ascendencia o su procedencia queda a un lado. Frente a la muerte solo hay una posibilidad. O usted en vida definió su destino en la eternidad, o todo lo que usted haya hecho en vida dejará de tener sentido. ¿Cuál es su prioridad hoy? Si usted intentara establecer sus prioridades en relación con el tiempo que dedica a las distintas actividades que para usted son importantes, en ese plano de prioridades, su vida ha estado mayormente dedicada ¿a qué? Cuando yo digo que en los hospitales se hacen las oraciones más sinceras, es porque yo las he escuchado desde el que no tiene nada y ingresaba a Mederi porque justo ahí en Santa Fe lo habían apuñaleado y tocaba atenderle la urgencia, o por el que tenía la medicina prepagada y pertenecía a la más importante multinacional y hacía la misma oración y pedía la misma cosa al médico que atendía a su familiar: haga todo lo que pueda hacer, pero sálvele la vida. Doctor, lo podemos llevar a otro lado.
Lo cierto es que frente a la muerte no existe ninguna cosa que usted pueda otorgar para negociar con ella. La escena que tenemos que describe Juan es la de un labriego, la de un campesino que se dirige cansado a su hogar después de un arduo día de trabajo. Así es la muerte para el cristiano, la llegada al hogar donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansará de su trabajo. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído por nuestros pecados habrán terminado para siempre. Llegará el día cuando nuestras almas se sientan plenas y tranquilas, como la escena que describe el Señor Jesucristo del rico y Lázaro, que ese Lázaro que estaba ya al borde de la mesa del rico y se alimentaba de las migajas que caían, él pasó de estar en un lugar muy lóbrego, tal vez muy triste, muy oscuro, a estar en el seno de Abraham. Lo importante, oiga, yo sí quisiera hacer énfasis en esta noche en eso. Si nosotros intentáramos o pudiese nuestra mente finita cuantificar o hacer una equivalencia entre el tiempo presente y la eternidad, nosotros entenderíamos que este tiempo que nosotros vivimos es nada comparado con la eternidad. Y en ese sentido dejaríamos de prestar tanta atención a lo presente y nos enfocaríamos en asegurar un lugar en la eternidad con Dios. Porque hay personas que pierden la salvación por nada. A nosotros nos hace daño la riqueza, ¿sabe? Cuando somos necesitados, entonces estamos cerca de Dios. Lo buscamos todo el tiempo porque tenemos necesidades económicas y nos acercamos a Él. Y el día que Dios nos bendice, entonces ya no nos queda tiempo para Dios. Cuando estamos enfermos, la noche es corta para pedirle a Dios que obre un milagro con nosotros o con algún ser querido. Pero cuando estamos sanos no hay tiempo. Yo les he dicho que las oraciones más sinceras que yo he hecho y como que más pugna tuvieron con Dios ocurrieron hace ya más de un año, cuando mi mejor amigo estaba en una UCI. Y yo recuerdo que yo salía del trabajo y me bañaba porque estábamos en temporada COVID, y me conectaba con mis papás y con algunos amigos y comenzábamos a orar. Terminábamos ahí y yo seguía orando, y me escribía mi amigo que estaba cerca de él: no, nada, no responde, los últimos exámenes está mal, los gases arteriales cada vez están peor, la última tomografía. Y yo: Señor, ¿qué pasa? Por favor, respóndeme. Me quedaba dormido un rato y me despertaba otra vez, y ahí era como que instantáneamente me despertaba y quedaba en el borde de la cama, y era inevitable llorar y pedirle a Dios: haz un milagro. El milagro nunca llegó. Qué bueno que nosotros entendamos que lo más importante que Dios nos ha dado no es alcanzar un título profesional, aunque es importante. No es el dinero que hemos alcanzado, aunque es importante. No es la posición social, que es importante. Lo más valioso que Dios nos ha dado es la salvación de nuestra alma. Eso no tiene precio. No tiene precio.
no tiene precio. Así que usted no venda lo más importante por lo urgente. No venda, por favor, lo más importante por lo urgente. Entienda que lo más importante que usted ha recibido de parte de Dios es la salvación de su alma. Dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10. Y con esto ya voy cerrando. Que nunca lo olvide, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, bendito de Dios, plenamente felices y dichosos. Están experimentando ahora esa plenitud de gozo de la que habla el salmista, que dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. O como escribiera el apóstol Pablo a los romanos: pues tengo por cierto. Oiga lo que hoy le falta, escuche esto. Lo que hoy usted siente que no tiene, que le hace falta, que oiga, el otro sí tiene y yo no. Mire lo que dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Podemos enfrentar con confianza la muerte. Podemos encarar con esperanza la partida de un ser amado si ha partido con Cristo. No solo porque sabemos que esa persona está disfrutando del deleite de estar en la presencia de Dios, sino porque nosotros sabemos que ese destino final de Él también será para nosotros si guardamos las promesas que Dios nos ha dado. Quiero finalizar con una pregunta: ¿qué será de ti cuando tengas que enfrentar la muerte? Por favor, póngase en pie y vamos a orar en esta noche. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, maravilloso Jesús, te damos gracias, buen Señor. Gracias, buen Jesús, por tu palabra, por esa palabra preciosa que hoy ha sido predicada. Permítenos, Señor, tener claridad, certeza, convicción, seguridad de lo que hemos creído, de que aprendamos a vivir para ti, Señor, de que dependamos solamente de ti. Oh bendito Dios, que podamos tener seguro nuestro tiquete a la vida eterna. Que hoy, Señor, podamos tener certeza de qué lugar vamos a ocupar en la eternidad, de dónde vamos a estar cuando nosotros enfrentemos la muerte. Permítenos, Señor, resolver todo aquello que se ha convertido en un impedimento para estar a cuentas contigo. Dios del cielo, y llévanos con bien hasta nuestros hogares en esta noche. Te lo pido, bendito Dios, en esta hora, en tu santo y poderoso nombre te lo pedimos. Llévanos con bien hasta nuestras casas, bendito Dios. Amén y amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les lleve con bien hasta sus hogares.